Hermanos queridos y amigos, un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Qué bueno que estemos unidos, presentes en este momento para este tiempo de meditación bíblica y oración. Amigos de la radio, también motivo de alegría que ustedes sintonicen la emisora en este tiempo. Gracias al Señor por esto. Vamos a tener algunas meditaciones y tiempos de oración en esta hora. Y recuerden, al final oraremos por los necesitados, de manera especial por los hermanos y amigos que tengan alguna enfermedad, porque nuestro Señor Jesucristo es Salvador, santificador, y Él también sana, y es el Rey que viene pronto. Y quisiera invitarlos para que busquen en sus Biblias, en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 22, los versículos 23 al 33. Mateo 22, 23 al 33. Leamos, dice así la palabra del Señor. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Verso 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de los cielos en el cielo, como los ángeles de Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Aquí los saduceos, que eran los religiosos de renombre, eran los más educados que los fariseos aún, y también eran personas con mucha influencia económica y de poder. Generalmente en aquella época los sumos sacerdotes eran nombrados de entre los saduceos, y estas personas no creían en la resurrección. Entonces pensaban que la persona moría y allí terminaba todo, cuando sabemos claramente por la Escritura que hay un más allá después de la muerte, con Dios para los que se arrepienten y sin Dios para los que rechazan la salvación que Cristo les ofrece. Y entonces le presentaron un cuento. Ellos habían inventado una historia de una mujer que con su marido no tuvieron hijos. Entonces quedó viuda. Luego la viuda se casó con su hermano, tampoco tuvo hijos. Y se casó con el tercer hermano, tampoco tuvo hijos. Y con el cuarto, y así hasta el séptimo. Porque en la ley del Antiguo Testamento, y específicamente en Deuteronomio, capítulo 25, versos 5 en adelante, claramente se dice en la ley de Moisés que cuando un hombre no dejaba hijos, la viuda podía casarse con el hermano menor. Y si no tenía hijos con el hermano menor, podía tomar otro hermano. Y allí le presentaron el caso de una mujer que tuvo como esposos a los 7 hermanos. Recuerden, hermanos y amigos, que esto es un cuento que le están presentando al Señor, es una historia inventada, realmente no sucedió,
Pero lo que querían ellos saber, que Jesús diga que no hay resurrección, porque esa era su filosofía. Ellos eran lo que hoy nosotros llamamos teólogos modernos, eran de la teología liberal. Aquellos eran los saduceos. Y el Señor les respondió en el versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo dos cosas. Erráis ignorando las Escrituras, primero, y segundo, y el poder de Dios. Los saduceos, aunque eran eruditos en muchas cosas como en la filosofía, no conocían bien la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo que en el cielo no habrá matrimonios, así como los ángeles no se casan, los que vamos a ir al cielo no nos casaremos. El matrimonio es para la tierra y la pareja, el hombre y la mujer casados, unidos en matrimonio, deben vivir juntos hasta que la muerte los separe. Pero el matrimonio se termina aquí en la tierra. No hay una extensión en el más allá, porque seremos como ángeles. Tendremos una vida abundante, tendremos un cuerpo transformado. Eso es lo primero, como ángeles nuestra vida allá. ¿Nos vamos a reconocer físicamente? Claro que sí, porque el Señor, y esta fue la segunda verdad que Él les dijo, ustedes ignoran el poder de Dios. Dios no es Dios de muertos. Miren, hermanos y amigos, en la palabra del Señor y en el Nuevo Testamento, Dios algunas ocasiones se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No dice la Escritura, yo fui el Dios de ellos, sino yo soy el Dios de ellos. Presente implica que Abraham, Isaac y Jacob están vivos hoy delante del Señor. Dios no es Dios de muertos. Él es Dios de vivos, de personas que han sido regeneradas. Cuando nosotros muramos y cuando el Señor venga por segunda vez, Él nos dará un cuerpo inmortal. Este cuerpo de carne y de huesos, este cuerpo hecho de la tierra, volverá a la tierra. Como dice Génesis, del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. El Señor nos dará en la resurrección un cuerpo inmortal, un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir en el cielo, como el cuerpo con el que el Señor Jesucristo resucitó. Él vino a esta tierra y Él estuvo aquí con un cuerpo mortal, pero cuando resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado o un cuerpo inmortal, apto para vivir en el cielo. Hermanos queridos y amigos, con este cuerpo no podemos nosotros, imposible vivir en el cielo. Tenemos que morir, este cuerpo volverá a la tierra y Él nos dará el cuerpo preparado, otro cuerpo, el glorificado, para estar con Él por toda la eternidad. Y tenemos que glorificar el nombre del Señor. Por esta razón aquí sufrimos pruebas, tribulaciones, este cuerpo se enferma, se envejece, se arruga, se tuerce y se muere. Pero el cuerpo que Dios nos dará, el apto para vivir en el cielo, estaremos con Él por toda la eternidad. Y vamos orando, dando gracias a Dios, porque Él nos dará este cuerpo inmortal. Oremos. Señor, gracias porque tú nos dices claramente que el matrimonio es para la tierra. Y aquí tenemos que ser fieles. Y el matrimonio es una relación hermosa, maravillosa, entre un hombre y una mujer, que viven en santidad, viven unidos hasta que la muerte los separe. Pero en el cielo no habrá matrimonios. No nos casaremos, porque seremos como
ángeles, como los ángeles que están en tu presencia y te sirven. Y en segundo lugar, tú dijiste aquí una segunda verdad, el poder de Dios. Con tu poder te levantaste de los muertos y con tu poder nos levantarás de entre los muertos con un cuerpo glorificado, con un cuerpo resucitado para estar contigo por toda la eternidad. Y con esa esperanza bienaventurada nosotros vivimos. Gracias, Señor, por la maravilla que en esta tarde, que en esta noche, que en este día tú nos estás explicando. Es para gloria tuya, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En segundo lugar, vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, ahora el capítulo 23. Durante este mes estamos leyendo Mateo, el Evangelio según San Mateo, el Evangelio del discipulado. Mateo 23, leamos los versículos 23 y 24. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. En el capítulo 23 del Evangelio según San Mateo, el Señor nos da a conocer 8 ayes contra los soberbios fariseos y escribas. Estos ayes, o esta palabra ay, es una expresión de dolor. Tenemos que explicar que no es una expresión de maldición, sino de dolor, de congoja, de tristeza por parte del Señor por la vida dura de los religiosos de su tiempo, al frente los fariseos y los saduceos. ¿Qué estaba pasando? Los fariseos y saduceos, los religiosos, eran muy minuciosos en el diezmar. Y el Señor de ninguna manera les reprende por esto. Pero aún de cada 10 granitos de comino, apartaban uno para Dios. Eran muy exagerados, muy fijados en pequeñeces. Pero ellos habían dejado de lado las cosas más valiosas, lo más importante. Dice el verso 23, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, semillas pequeñitas, y dejáis lo más importante de la ley, que son 3 cosas: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. Debían ser justos, misericordiosos y tener fe en Dios sin dejar de diezmar. ¿Qué es la justicia? La justicia es amar a Dios. La justicia es amar a las personas como Dios las ama. Justicia es valorarla como Dios la valora a la humanidad. Es amar al prójimo. Justicia de Dios. Los fariseos, los religiosos del tiempo del Señor, no eran misericordiosos, no tenían compasión por la gente y no tenían fe en Dios. Les dice, ustedes deben ser justos, misericordiosos y tener fe en Dios sin dejar de dar sus diezmos y sus ofrendas. Eran minuciosos, dice el versículo 24, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Quiere decir que en alguna bebida o en alguna colada estaban siempre pendientes del pequeño
insecto, lo quitaban, pero dice, tragaban el camello, que es un enorme animal, dando a conocer que eran muy fijados en minuciosidades, en pequeñeces, pero dejaban de hacer lo importante, lo más importante, ser justos, ser misericordiosos y tener fe, pero sin dejar de dar las ofrendas, los diezmos para el Señor. Tenemos que orar al Señor para que Él nos ayude a ser justos, misericordiosos y tener fe en el Señor. Él dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Eran hipócritas y el Señor sintió dolor cuando les dijo en 8 ocasiones, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Que el Señor nos ayude para que seamos creyentes sinceros, transparentes, que estudiamos la Biblia, la ley de Dios, y toda la obedecemos. No tenemos que obedecer lo que nos conviene y dejar de lado aquello que tiene que producir cambios dentro de nosotros. Oremos al Señor. Soberano Señor, a ti recurrimos por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Santo Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Ayúdanos, te rogamos, para que seamos creyentes sinceros, no como los fariseos y escribas, que eran hipócritas, eran muy fijados en pequeñeces, pero dejaban de hacer cosas importantes, de cultivar virtudes como la justicia, la misericordia, la fe en el Señor. Eran cuidadosos en dar sus diezmos y ofrendas, y esto es bueno. De ninguna manera tú te opones a esto, lo enseñas con claridad, pero hay que dar, hay que contribuir, pero sin dejar de ser justos, misericordiosos y tener fe en ti. Y tenemos también que ser justos y misericordiosos sin dejar de dar, sin dejar de contribuir. Ayúdanos, Señor, a tener una vida de sencillez y de sinceridad. Ayúdanos a obedecer fielmente todo lo que está escrito. Esto te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En tercer lugar, vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Mateo 24, 42 al 44. Mateo 24, 42 al 44. Así, en el contexto de la segunda venida de Cristo, miren cómo comienza el autor diciendo, velad. Significa, manténganse despiertos, alerta, atentos. Velad, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa o robar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? En el contexto de la segunda venida de Cristo, en armonía a este tema que el Señor trata en el capítulo 24 y que Dios mediante el día domingo lo vamos a predicar, Él quiere que estemos atentos. Creo que todos nosotros permaneceríamos velando, despiertos, si supiéramos que el ladrón vendrá esta noche a la medianoche.
estaríamos despiertos. Y el Señor dice que Él vendrá como ladrón, en un momento inesperado. No sorprenderá la venida del Señor a quienes estamos atentos, despiertos, le conocemos y velamos y le esperamos. Pero sorprenderá la segunda venida de Cristo a quienes no están preparados. Aquí dice que debemos de estar preparados en el verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Preparados, viviendo en santidad, viviendo una vida agradable delante del Señor. Hermanos, si el Señor viniera esta noche, ¿está usted preparado para ir con el Señor? Al cielo iremos las personas que hemos sido lavadas y limpiadas por la sangre del Señor Jesucristo. No entrará ninguna persona manchada, ninguna persona que tiene pecados, y los pecados son quitados únicamente por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, cuando una persona se arrepiente, se convierte y le pide perdón al Señor por haber hecho lo malo. Entonces, vamos nosotros orando al Señor para que Él nos ayude a velar y a esperar. El Señor dijo que iba a regresar por segunda vez. Las profecías se han cumplido y bien puede ser que nosotros, ustedes y yo, seamos la generación que mire el retorno del Señor. Pero Él quiere encontrarnos haciendo su voluntad con una vida agradable delante de Él. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Muy amado Dios, seguimos delante de tu presencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque tú te encarnaste y viniste a esta tierra para vivir en medio nuestro. Nunca pecaste, nunca se halló en ti maldad. Tú viniste para darnos ejemplo, para que nosotros sigamos tus pisadas, porque somos tus discípulos, somos tus seguidores. Eres nuestro maestro, eres nuestro modelo a seguir, eres nuestro Señor delante de quien nos postramos y eres nuestro único Salvador. Tú prometiste regresar por segunda vez, ya no para morir, ahora para reinar. Y tú quieres que velemos y tú quieres que nos mantengamos preparados porque la segunda venida de Cristo está muy cerca. Ayúdanos, Señor, para que cuando tú regreses nos encuentres viviendo en santidad, como tú viviste aquí en la tierra y cumpliendo la gran comisión, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo a toda criatura. Ayúdanos a velar y a estar preparados. Esto te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos en este tiempo de meditación y oración. Y ahora vamos al cuarto pasaje. Quiero que busquemos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Hermanos y amigos, busquen Mateo 26, 7 al 13. Mateo 26, desde el verso 7 hasta el 13. Bueno, el verso 6 dice, y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso. Verso 7, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo
una buena obra, porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, o verdaderamente os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esta mujer había ahorrado por mucho tiempo para adquirir este perfume, muy costoso, y lo derramó en los pies del Señor. Esto dice el versículo 7. Vino esta mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y los discípulos se enojaron. A la cabeza estaba Judas, como se lee en los otros evangelios. E hipócritamente dijeron que era mejor haber vendido ese perfume a gran precio para repartirlo a los pobres. Lo que sucede, hermanos y amigos, es que esta mujer aprovechó la oportunidad. Esta mujer no postergó, no dejó para mañana lo que debía hacer en ese momento. Durante mucho tiempo ella se había preparado con este frasco, con este perfume costoso para ungir a su maestro. Y el Señor alabó la generosidad, la actitud de alabanza y de adoración de esta noble mujer al ungirlo. Y les dijo, a los pobres siempre los tendréis. Hermanos, en todo lugar del mundo y en las ciudades más hermosas del mundo, a los pobres los tienen por allí guardados en algún lugar. No los dejan salir, pero en toda ciudad del mundo, aún en las más bonitas y ricas, hay gente pobre. Siempre vamos a tener la oportunidad para ayudar a la gente que tiene menos que nosotros, a los menesterosos, a los necesitados. Siempre, siempre el Señor nos ha presentado y nos presentará la oportunidad mientras vivamos. Pero el Señor iba a morir y ella aprovechó la oportunidad. Antes de morir, antes de su crucifixión, lo ungió, estando allí en Betania, en la casa del que había sido leproso y que el Señor lo había sanado. Recuerden ustedes que María Magdalena y las otras mujeres también prepararon un perfume para llevarle al Señor, pero se lo llevaron cuando el Señor estaba sepultado. Él había muerto. Pero esta noble mujer en Betania aprovechó la oportunidad y lo ungió unos días antes que Jesús entregara su vida para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Qué aprendemos, hermanos y amigos? Dios nos presenta oportunidades. Si el Señor pone en nuestra mente el pensamiento que tenemos que recompensar a alguien, hay que hacerlo en ese día. Si viene a nuestra mente el recuerdo de un maestro que tuvimos o una maestra en la escuelita, en el colegio o en la universidad y que nos hizo tanto bien y que nos ayudó, y Dios pone en nosotros el sentir de visitarla y llevarle un presente, hay que hacerlo antes que el maestro muera. Queridos hijos, tienen en su corazón decirle a su papá o a su mamá palabras de gratitud. Miren, yo les aconsejo, no tengo papá ni mamá, ambos están en el cielo, pero si hoy el Señor les redarguye, díganles palabras bonitas hoy a su papá, hoy a su mamá. No esperen el día de la madre, no esperen el día del padre, no esperen fin de año. Si tienen que decirle algo a su papá y algo a su mamá, díganselo ahora. Y si los padres tenemos que decirle algo, alguna palabra a nuestro hijo, a nuestra hija, hagámoslo ahora.
Si Dios pone el sentir en nosotros de entregarle un presente a alguna persona, o nos viene a la mente el recuerdo de una familia que está pasando necesidad en este momento, hagamos el regalo ahora. ¿Cuál es la lección aquí? No lo posterguemos. Somos parte, lamentablemente, de una sociedad y de una cultura que tiende a dejarlo todo para mañana. Después, yo te aviso, más adelante nos ponemos de acuerdo y ese día generalmente nunca llega. Lo que Dios nos ordena en la palabra es que todo lo que viene a nuestra mente y corazón y que sea bueno de hacerlo, hay que hacerlo de una vez. Hay que hacerlo hoy, porque no sabemos si vamos a vivir mañana. Usted se acuerda en este momento que necesita recompensar a una persona. Quisiera decirle algo a alguien, palabras de felicitación, palabras de gratitud, de reconocimiento. No lo postergue. Tenemos que decirle algo hoy al Señor. Digámosle hoy que lo amamos, que lo adoramos, que Él es todo para nosotros. Adoremos a Cristo hoy. Doblemos nuestras rodillas hoy, no mañana. Hay muchos que dicen, más adelante, cuando tenga un poco de tiempo, allí buscaré de Dios. ¿Y cómo sabe que va a vivir hasta mañana? Y muchos jóvenes dicen, ahora soy muy joven, estoy ocupado con mis estudios, pero cuando termine mis estudios le voy a servir a Dios. ¿Y cómo sabe que va a terminar sus estudios? La muerte nos puede llegar hoy, esta noche. Aprovechemos toda oportunidad que Dios nos presenta para amar y para recompensar. Oremos al Señor. Señor, aquí tu palabra dice que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta noble mujer hizo ungiendo al Señor antes de su muerte. Él la alabó, Él la honró. Esta noble mujer no postergó su acto de amor, sino que se presentó y delante de todos, aún delante del enojo de los discípulos del Señor, ungió a su Maestro, a su Señor, a su Rey, nuestro bendito Señor Jesucristo. En este momento, Señor, te alabamos y te bendecimos. Nosotros te adoramos y en este instante te reconocemos como el único Dios verdadero. Te reconocemos como nuestro único Salvador y nuestro Maestro y modelo a seguir. Te rogamos, Señor, que cuando tú pongas en nuestro corazón el sentir de hacer algo, de decir palabras de reconocimiento, de gratitud o entregar a alguien un presente, un regalo, que no se quede en el estoy pensando darle un regalo, estoy pensando decirle unas palabras, estoy pensando reconocerlo, sino cuando viene el sentir a la mente y el corazón, hay que hacerlo inmediatamente, porque si lo postergamos, no lo hacemos. Lo que se posterga y se dice que mañana se lo hará, generalmente no se lo hace. Igual cosa cuando decimos, esto es nomás provisionalmente hasta más adelante. Y lo provisional allí queda por mucho tiempo. Ayúdanos, Señor, para que nosotros no posterguemos buenas cosas, buenas acciones que tenemos que hacer en esta tierra y que nunca calculemos el costo. No fue un desperdicio el de esta santa mujer al ungirte allí en Betania. No es un desperdicio, Señor, nuestras contribuciones para que el Evangelio sea predicado en todo el mundo y para el sustento de los obreros cristianos y sustento de misioneros. No es un desperdicio. Tenemos que dar con amor. Gracias por esta enseñanza y por esta historia tan hermosa que tú dijiste debe ser contada
y en este momento la hemos contado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos ya por la quinta meditación. Ahora Mateo 27. Yo les ruego que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 27, los versículos 50 hasta el 56. Esto es en el contexto de la muerte del Señor Jesucristo. Mateo 27, 50 al 56 dice de la siguiente manera: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, como una señal, como una esperanza para nosotros. Así también nuestros cuerpos se levantarán. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Qué hermosa historia. Cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Era un telón que impedía que los hombres, que los sacerdotes pasaran del lugar santo al santísimo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año con sangre hasta ese lugar. Pero cuando Cristo murió, esa barrera que impedía que los hombres vayan directamente a Dios fue quitada y ahora está libre el camino. Hermanos, Dios es accesible. Toda persona, todo hombre, toda mujer puede ir libremente a Dios por medio de un solo mediador, que es el Señor Jesucristo. Queridos amigos, no necesitamos de un hombre como mediador para llegar a Dios. Tampoco hay mediadora. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, el que vino a la tierra, vivió en santidad y murió en la cruz por nosotros, derramando toda su sangre, la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Cuando el centurión, que era el hombre encargado de dar muerte al Señor y presentarle un informe a Poncio Pilato, el gobernador romano, cuando él vio todo lo que estaba sucediendo, el terremoto, las tinieblas, el velo del templo, la muerte de Cristo, las palabras que él dijo desde la cruz, él cayó doblegado, reconociendo verdaderamente este hombre era justo. Verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Bien había dicho el Señor que cuando él muera, su muerte iba a atraer a muchos hacia él. Ahí tenemos nosotros el caso: 2 malhechores fueron crucificados junto al Señor y uno de ellos se arrepintió. Y aquí tenemos un segundo caso: el centurión romano, humillado delante del Señor, reconociéndolo como Salvador. Tenemos que nosotros agradecer al Señor por tomar nuestro lugar en la cruz y porque Él murió con sus brazos abiertos, clavados, crucificado, como invitando al mundo para que venga a Él. Él dijo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Vamos orando al Señor, agradeciéndole a Él, porque mi culpa Él llevó
mi culpa Él llevó. Él llevó sus pecados y los míos también en la cruz del Calvario. Y en gratitud oremos al Señor. Soberano Dios, gracias por este tiempo de meditación y de oración. Y en estos días estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, lo que concierne a la pasión, al sufrimiento, la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección y ascensión al cielo. Muchas gracias, Señor, porque moriste por nosotros en la cruz. Aunque nunca pecaste, nunca se halló en ti maldad. El centurión romano escuchó las 7 palabras, las 7 frases que Jesús pronunció desde la cruz, pero él no guardó silencio. El centurión romano también dijo su palabra, su frase delante de ti. Te reconoció como Señor, te reconoció como Salvador, como santo, como justo, como alguien que nunca pecó. Y tú lo perdonaste, Señor, como perdonaste también a aquel malhechor que reconoció que era pecador y que merecía la muerte, pero que Jesús ningún mal había hecho. En esto consiste el arrepentimiento, cuando una persona reconoce que merece la muerte por su mala manera de vivir, por vivir en delitos y pecados. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias otra vez. Muchas gracias por morir por nosotros en la cruz como nuestro sustituto. De todo corazón, muchas gracias. Y gracias porque el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y hoy el camino está abierto para que toda persona vaya a ti libremente, sin ninguna persona como mediador, sin ninguna mediadora, sin persona que abogue, porque el abogado, el único mediador, es el Señor Jesucristo. Y por medio de Él llegamos a Dios el Padre. Gracias por esta bendición y porque tú nos oyes y libremente vamos a tu presencia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el último pasaje para esta ocasión, para esta hora de meditación y de oración, Mateo 28, los versos 16 hasta el 20. La gran comisión. Cuidado, hermanos, con la gran omisión. La gran comisión. Es un mandato, es una orden, es mandamiento, no sugerencia. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, ya no estaba Judas, se ahorcó, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amada Iglesia, la gran comisión. ¿Qué implica la gran comisión? 3 cosas dice aquí el Señor. Que cada creyente tiene que ser un atalaya, que cada creyente tiene que ser un testigo, cada mujer cristiana tiene que ser una testigo del Señor, cada uno tiene que ser un predicador, cada creyente que ha experimentado la nueva vida en Cristo y que tiene una vida abundante, tiene que compartirla, tiene que contarla a otros, predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. A las personas que se convierten al Señor y que se arrepienten,
hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa que el nuevo creyente debe reconocer que Dios es su Padre. Dios es su Padre. Y que el Hijo es mi Señor, mi Rey. Y que el Espíritu Santo vive en mí. Dios es trino. Dios es tres. Él es triuno. Un solo Dios que se ha revelado, que se ha dado a conocer como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La persona que se bautiza públicamente reconoce que Dios es su Padre. Públicamente reconoce que Jesucristo es su Señor y Salvador. Y públicamente reconoce que el Espíritu Santo vive en él y le enseña y le guía a conocer todo el consejo de Dios. Dios vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu nos guía para que tengamos una correcta comprensión de la palabra de Dios. Yo les animo, hermanos, para que cumplan, para que obedezcan la gran comisión. Hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Y oren a Dios por mí, para que yo pueda ser un fiel maestro de la palabra, un fiel predicador del Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas noticias. Vamos orando al Señor para concluir y en esta oración también orando por las personas que están enfermas. Soberano Señor, nos acercamos a ti por Jesucristo y seguimos en oración guiados por el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a obedecer la gran comisión, que prediquemos el Evangelio del Reino a toda criatura y que las personas que se bautizan puedan estudiar la Biblia, conocer todo el consejo de Dios, poner en práctica la enseñanza de la Santa Escritura. ¿Qué implica la gran comisión? Predicar el Evangelio, bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios y enseñar la palabra de Dios a los nuevos creyentes para que puedan crecer y para que cada día se parezcan más a su Señor, a su Salvador, a su modelo, a su ejemplo a seguir, el Señor Jesucristo. Y oramos, Señor, a ti como médico eterno, para que pongas tu mano sanadora sobre los cuerpos enfermos. Tú los sanes, Señor, porque eres el médico eterno, el médico divino. Te pedimos de todo corazón, toda persona que está enferma obtenga la sanidad obrada por ti, aunque sea una enfermedad incurable. También oramos, Señor, por los que están endeudados, ahogados por sus deudas, que pronto tengan la libertad financiera y que nuestros amigos te busquen a ti, se arrepientan, confiesen sus pecados. Esto te rogamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Hermanos, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Se les ha enviado a las iglesias evangélicas el protocolo, hay que revisarlo muy bien, nombrar una comisión y obedecer estrictamente lo que allí se dice, lo que allí se ordena. Muy pronto la iglesia estará toda reunida, ancianos y niños, todos juntos adorando a Dios, adorando a Cristo. Un abrazo para todos. Amén.